No puedo hablar. Esto no rebasa. ¿Qué había, señora? Nada, no hay nada. ¿Y qué No hay había prendas, antes? no hay zapatos, no hay mochila, no hay nada. Se desaparecieron. No se vale. ¿Usted entró antes? ¿Pudo entrar antes? Compañeras del colectivo, de otro colectivo vinieron cuando se abrió y hay fotos donde todo lo que hay, hoy no hay nada. Señora, ¿los notificados si se los llevaron a alguna otra institución? Dicen que están en CEMEFO, pero nunca lo han publicado, pero hay muchos lugares donde hay montones de tierra. Que nos dejen cuidar, escarbar y verán que vamos a sacar muchos indicios de nuestros desaparecidos. No se vale. ¿De dónde vienen? Somos una burla de Guadalajara. ¿A quién buscas? Yo busco a mi esposo. La polémica respuesta del fiscal Gertz Manero, ¿indiferencia o ignorancia? Cuando se destapó el horror en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, México entero esperaba una respuesta inmediata, firme y sensible de parte de las autoridades. Sin embargo, lo que obtuvimos fue algo desconcertante, frío y hasta inquietante, proveniente ni más ni menos que del fiscal general, Alejandro Gertz Manero. La prensa, ávida de explicaciones, lanzó una pregunta crucial: ¿qué sucederá con las personas que cometieron delitos dentro del rancho bajo amenazas o coacción? La respuesta del fiscal, con un tono seco y casi desafiante, fue: pues tienen que probar que estaban obligados. Aquí quiero que te detengas un momento a pensar en lo que implica esta declaración. Estamos hablando de jóvenes, en muchos casos menores de edad, engañados y manipulados por el crimen organizado, adolescentes que respondieron inocentemente a una oferta laboral anunciada en redes sociales, y que al llegar a estos lugares fueron sometidos a una pesadilla inimaginable. La afirmación del fiscal genera dos escenarios preocupantes. Por un lado, revela una desconexión total con el marco jurídico que protege a los menores. Legalmente, ninguna persona menor de edad tiene capacidad real de consentir situaciones que impliquen delito o daño contra sí mismo o contra terceros. La ley es clara y rotunda en este sentido: un menor no puede consentir legalmente ciertos actos, menos aún delitos. Y aún así, el fiscal lanza al aire la responsabilidad de probar la inocencia a aquellos que en realidad son víctimas. Por otro lado, la declaración expone una postura institucional sumamente peligrosa. ¿Qué mensaje está enviando la autoridad a la sociedad, y sobre todo a las víctimas? ¿Que deben defenderse solas, que son sospechosas hasta demostrar lo contrario? La obligación de proteger a estos jóvenes recae directamente en el Estado, y aquí parece que la Fiscalía está, paradójicamente, culpabilizando a quienes más ayuda necesitan. Imagina ahora la situación desde la perspectiva de un joven atrapado en ese infierno. Eres un adolescente de 15 o 16 años, probablemente sin mucha experiencia de vida. Estás frente a individuos armados, en un lugar desconocido, donde acabas de descubrir que la promesa de trabajo era solo un señuelo para sumergirte en el horror absoluto. Te ordenan cometer actos inimaginables bajo amenaza directa contra tu vida o la de tus seres queridos. ¿En qué condiciones podrías resistirte, decir que no, o tan siquiera denunciar esa situación? El fiscal, sin embargo, exige pruebas de una resistencia imposible, en condiciones de absoluta vulnerabilidad y miedo extremo. Esta reacción de Gertz Manero no es un error aislado, ni tampoco una simple equivocación en conferencia de prensa. Es una muestra clara del enorme abismo que separa a quienes están obligados a impartir justicia, del sufrimiento real y palpable de las víctimas. La indiferencia institucional no solo duele, sino que también perpetúa la impunidad, dando una ventaja cruel y silenciosa al crimen organizado. Reflexionemos: si desde la cima del sistema de justicia en México se responde así frente al horror, ¿qué esperanza real tenemos de justicia? ¿Qué oportunidad queda para cientos o quizá miles de jóvenes atrapados en situaciones similares, que ahora dudan si denunciar los hechos por miedo a que los traten como culpables? Este tipo de declaraciones, lejos de aclarar el panorama, alimentan la sospecha y generan incertidumbre. ¿Es ignorancia sobre la ley y sus responsabilidades? ¿Es indiferencia o simple desconexión emocional frente al sufrimiento humano? O peor aún, ¿es una forma velada de proteger un sistema que, desde la sombra, podría estar contaminado por intereses más oscuros? Al final, lo que queda claro es que la respuesta del fiscal no es solo polémica o desafortunada. Es peligrosa. Y esto debería preocuparnos profundamente a todos, porque mientras el sistema de justicia no entienda que las víctimas merecen protección, empatía y respeto absoluto a sus derechos, seguiremos repitiendo tragedias como las del rancho Izaguirre. Porque detrás de cada frase indiferente se ocultan historias reales de sufrimiento y desesperación.
Y eso es algo que ningún fiscal debería jamás olvidar. El engaño mediante ofertas laborales. ¿Cómo las redes sociales se convirtieron en trampas mortales? Imagina por un momento que tienes 16 años, vives en alguna colonia popular de Guadalajara, o quizá en un pueblo pequeño cerca de la gran ciudad. Las condiciones económicas en casa son difíciles, quizá tu madre lucha día a día por mantener la comida en la mesa, o tu padre hace esfuerzos que pocas veces alcanzan. De pronto, mientras estás navegando tranquilamente en Facebook, aparece una publicación atractiva, se solicita personal joven, trabajo de oficina, medio tiempo por temporada navideña. Sueldo de 20,000 pesos mensuales. No se requiere experiencia. Tu corazón se acelera, piensas, es demasiado bueno para ser cierto, pero ¿y si lo es? ¿Qué podría salir mal? Le muestras la publicación a tus amigos, están emocionados, no hablan de otra cosa. Comienzan a imaginar todo lo que podrían hacer con ese dinero, ayudar a sus familias, comprarse ropa nueva, un celular decente, quizá ahorrar para estudiar una carrera. La vida parece estar ofreciéndote una oportunidad soñada, sin saber que ese simple clic en un anuncio aparentemente inofensivo podría convertirse en tu sentencia. Y justo así es como cientos de jóvenes han caído en una trampa perversa. Los grupos criminales en México han perfeccionado una técnica escalofriante y tremendamente efectiva para atraer víctimas: usar redes sociales y anuncios laborales falsos que prometen trabajos atractivos, con sueldos imposibles de rechazar. Una vez captados, estos jóvenes son trasladados a sitios alejados, en lugares remotos, y es entonces cuando la realidad se transforma en una pesadilla que ninguna película de terror podría siquiera igualar. Este método de reclutamiento no es casualidad, sino un estudio detallado y cruel del contexto social y económico actual. El crimen organizado entiende muy bien la desesperación juvenil, la frustración económica y la falta absoluta de oportunidades laborales reales y dignas para adolescentes y jóvenes en México. La promesa de un trabajo fácil, bien remunerado y sin requisitos complejos es una carnada perfecta, imposible de resistir para aquellos que viven bajo la presión constante de salir adelante. Las redes sociales, que inicialmente fueron concebidas como plataformas para conectar personas, se han transformado así en un espacio donde el peligro acecha disfrazado de oportunidad. Facebook, WhatsApp, Instagram, todas han servido como escenarios donde criminales lanzan anzuelos en forma de ofertas laborales falsas. Los anuncios son tan sutiles y convincentes que pueden pasar inadvertidos hasta para los adultos. Y es precisamente esa sutileza la que los convierte en armas letales contra jóvenes vulnerables. Hay algo especialmente perturbador en todo esto, y es la meticulosidad con la que estas organizaciones elaboran sus trampas. Muchas veces el anuncio es publicado como si se tratara de empresas legítimas, incluso con logotipos falsos o nombres similares a empresas reales. Ofrecen entrevistas en lugares comunes o en espacios públicos como cafeterías o centros comerciales. Solo cuando los jóvenes acuden a estas citas es que el horror comienza a revelarse, son trasladados en vehículos cerrados, en muchos casos perdiendo inmediatamente toda posibilidad de comunicación con el exterior. Pero aún más preocupante es la indiferencia o ignorancia de las autoridades frente a este fenómeno. Pese a las múltiples denuncias, las autoridades no parecen entender ni dimensionar el alcance de esta práctica criminal. No existe, hasta hoy, una estrategia real para combatir eficazmente este tipo de engaños en plataformas digitales, dejando desprotegidos a los jóvenes que son literalmente cazados en sus propias redes sociales. Este método de reclutamiento es además especialmente cruel porque destruye algo más que vidas individuales, acaba con la esperanza y confianza colectiva. Las familias que pierden a un hijo de esta manera cargan con el peso de la culpa, preguntándose una y otra vez cómo no vieron venir la trampa, cómo no protegieron mejor a sus hijos. La cruda realidad es que estos jóvenes no son delincuentes, no buscaban hacer daño, solo perseguían un sueño simple y justo: tener una vida mejor. Pero en México, buscar una vida mejor puede costarte demasiado caro cuando el Estado y la sociedad fallan en protegerte. Y esta es quizás la parte más aterradora de todo este mecanismo perverso. El crimen organizado ha descubierto que no necesita armas ni violencia explícita para destruir vidas. Muchas veces, basta un simple anuncio en Facebook para iniciar una cadena de terror y tragedia. Ante esto, solo queda preguntarnos, ¿cuántos jóvenes más deben desaparecer para que alguien tome en serio lo que está ocurriendo en nuestras propias redes sociales? Porque mientras ignoramos esta realidad, cada clic inocente en una oferta laboral puede ser un paso más hacia un lugar del que muchos jamás regresarán.
Manipulación psicológica y ruptura emocional, cuando exterminar el alma es peor que destruir el cuerpo. Existe una clase de crueldad mucho más profunda y perturbadora que la violencia física, una crueldad silenciosa, invisible, pero terriblemente destructiva, que pocas veces se menciona cuando hablamos de estos campos de exterminio. La destrucción psicológica absoluta, quienes son forzados a participar en actos indescriptibles contra personas que conocen y aman. Imagina, aunque sea difícil, una escena que supera cualquier ficción de terror. Dos jóvenes, amigos desde la infancia, casi hermanos de sangre, unidos por lazos familiares y afectivos irrompibles, son llevados mediante engaños a un lugar que más tarde descubren como un campo de exterminio. Después de días de incertidumbre, de comer apenas lo mínimo para subsistir y esperando instrucciones, son obligados, bajo amenazas directas contra su vida, a pelear el uno contra el otro usando únicamente palos. Visualiza ese momento, porque ahí radica la verdadera dimensión del horror. Dos amigos que crecieron juntos, compartiendo secretos, juegos, risas y sueños, enfrentados contra su voluntad, aterrados, sin posibilidad real de resistirse. Uno de ellos, físicamente más fuerte, termina venciendo a su compañero, a su amigo, a quien ama y con quien compartió su vida desde pequeño. Pero la pesadilla no termina allí. Los responsables de ese lugar infernal se acercan al joven vencedor, y con una calma escalofriante le dicen: tu premio por ganar esta pelea es quitarle la vida a tu amigo. Imagina la mirada incrédula de este muchacho, tratando de entender cómo llegó hasta allí, cómo la vida que hasta hace pocos días era tranquila y llena de ilusiones se ha convertido en una pesadilla despiadada. Lo que sigue es aún peor, porque la crueldad del crimen organizado no busca únicamente dañar el cuerpo, sino romper completamente la mente, la identidad y la humanidad de sus víctimas. Obligan al joven no solo a terminar con la vida de su amigo, sino también a llevar a cabo actos posteriores inimaginables, actos que desgarran no solo su moral, sino su misma capacidad de reconocerse como ser humano. Y aquí, justamente aquí, está el núcleo mismo del horror psicológico. No se trata solamente de quitar una vida, sino de exterminar todo vestigio de humanidad en quien se ve obligado a cometer tales actos. Es romper su identidad, aniquilar su capacidad de vivir con dignidad, convertirlo en alguien incapaz de volver a mirarse al espejo sin sentir culpa, vergüenza y repulsión por sí mismo. La mente humana no está diseñada para tolerar este nivel de trauma emocional. Este joven, sumido en un profundo shock psicológico, consumido por la culpa y la impotencia, deja de comer, deja de hablar, se convierte en una sombra, en un muerto viviente, en un ser atrapado para siempre en ese instante de pesadilla. Esta técnica cruel no es accidental, es parte de una estrategia calculada y perversa de los grupos criminales para asegurar el control absoluto de sus víctimas. Un ser humano psicológicamente destrozado es fácil de manipular, imposible de rescatar, incapaz de denunciar o rebelarse porque internamente siente que ya no vale nada, que ha cruzado un límite irreversible y que no merece ser salvado. Y es precisamente esta destrucción mental lo que hace que estos campos de exterminio sean aún más aterradores que cualquier otra manifestación de violencia conocida hasta ahora en México. No hablamos solo de vidas arrebatadas, sino de almas quebradas, de futuros destrozados, de familias que jamás podrán entender qué sucedió realmente con sus seres queridos. Este relato no solo es escalofriante por la crudeza de sus actos, sino porque revela la capacidad del crimen organizado para entender y manipular las debilidades humanas más profundas. Están exterminando algo mucho más importante que la vida física. Están destruyendo la humanidad misma de aquellos jóvenes que caen en sus redes, condenándolos a vivir eternamente atrapados en una memoria llena de culpa y sufrimiento. La tragedia real, entonces, no termina cuando estos jóvenes pierden la vida física. Empieza mucho antes, en el instante en que son obligados a traicionar sus principios, sus valores, sus afectos más queridos. Es ahí, exactamente ahí, cuando el alma muere mucho antes que el cuerpo. Este es el nivel más profundo del horror que pocas veces somos capaces de ver. El crimen organizado no busca solamente la muerte física, busca destruir para siempre la dignidad y humanidad de quienes atrapa. Y mientras no entendamos esto, seguiremos subestimando la verdadera dimensión del peligro que enfrentamos como sociedad. Industrialización del horror, la maquila del exterminio humano. Existe una verdad aterradora que, aunque está a plena vista, muchos no logran percibir completamente. Los campos de exterminio en México han dejado de ser lugares aislados o improvisados, para convertirse en auténticas fábricas, sitios industriales donde la crueldad y la muerte se manejan con escalofriante eficiencia. Y sí, aunque parezca imposible, estamos hablando exactamente de eso,
de una industrialización metódica del horror. Piensa por un momento en una fábrica común. Imagina cómo funciona. La materia prima entra, pasa por distintas etapas de procesamiento, es manipulada por maquinaria y trabajadores, y finalmente, se obtiene un producto terminado listo para ser distribuido o eliminado. Ahora, traslada esa lógica fría y precisa a la operación del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Las víctimas, jóvenes engañados en su mayoría, llegan creyendo que encontrarán un trabajo digno y bien remunerado. Esa es la materia prima de esta siniestra fábrica. Son recibidos de manera aparentemente normal, les ofrecen comida, un lugar donde descansar. Pero en cuestión de días, comienzan las fases de la producción. Primero viene la etapa del entrenamiento, donde los obligan a participar en actos violentos contra otros, para quebrar su resistencia psicológica y convertirlos en seres fácilmente controlables. Quien sobrevive esta primera etapa pasa al siguiente nivel, se convierte en un instrumento del crimen, enviado a ejecutar acciones criminales en otras partes del país. Quien no cumple las expectativas o se resiste demasiado, es descartado. Y en estos lugares, ser descartado significa enfrentar un destino aún más espeluznante. El desecho, la eliminación de las víctimas, no es un acto impulsivo, caótico o improvisado. Al contrario, funciona con una precisión mecánica, casi quirúrgica. Las víctimas consideradas no aptas son enviadas sistemáticamente hacia instalaciones destinadas específicamente a ese propósito. Hornos improvisados pero funcionales, sustancias químicas, métodos organizados y constantes, diseñados para eliminar rápida y efectivamente cualquier rastro humano. ¿Puedes comprender lo inquietante de esta realidad? No hablamos ya solo de asesinos despiadados actuando individualmente, hablamos de todo un sistema organizado, coordinado, que funciona día y noche, con horarios y protocolos claros. Estos campos de exterminio operan literalmente bajo una lógica empresarial. Cada proceso tiene su lugar, cada víctima su destino, cada etapa su función específica. La dimensión escalofriante de esta industrialización radica precisamente en la pérdida absoluta del respeto por la vida humana. La víctima deja de ser vista como persona para convertirse en simple recurso, materia prima para el negocio del terror. El objetivo de estos campos no es solamente acabar con vidas, sino hacerlo a gran escala, con rapidez y eficacia, usando métodos que minimicen rastros, que impidan investigaciones profundas y dificulten la justicia. Pero hay otro detalle aún más aterrador que suele pasar inadvertido. La existencia de estos lugares no sería posible sin una red compleja y corrupta de complicidades. Una verdadera fábrica del horror no puede operar en secreto total. Necesita silencio, protección, omisiones deliberadas de autoridades, de vecinos, de quienes deberían ser la primera línea de defensa frente a estas atrocidades. Para que estos lugares existan y se mantengan activos, es indispensable un silencio absoluto, una complicidad que surge ya sea por miedo, indiferencia o corrupción directa. La sociedad entera debería estremecerse ante la mera existencia de estos sitios. No estamos hablando de eventos aislados, ni de violencia casual, estamos frente a una industria que vive y se nutre de la vulnerabilidad humana, que se aprovecha del dolor y la desesperación para crecer y fortalecerse. Y aquí surge la pregunta que debería quitarnos el sueño a todos: ¿cuántos de estos lugares existen hoy en México, operando en silencio absoluto? ¿Cuántas víctimas inocentes están en este momento pasando por cada una de esas fases espeluznantes, sin que nadie los escuche, sin que nadie los vea? Mientras estas preguntas no sean respondidas claramente por las autoridades, y mientras no exista un esfuerzo real por desmantelar esta macabra maquinaria, estos campos seguirán siendo una amenaza permanente, operando con una eficiencia aterradora, exterminando vidas, sueños y futuros. No es solo un horror lo que está sucediendo, es una aberración humana llevada al extremo, organizada metódicamente, industrializada para producir sufrimiento, y silenciosamente protegida por un sistema incapaz o poco interesado en enfrentar la monstruosidad que tiene frente a sus ojos. Reclutamiento voluntario condicionado, cuando la desesperación es la mayor arma del crimen organizado. Existe una narrativa muy extendida en México que clasifica automáticamente a quienes forman parte del crimen organizado como personas que decidieron libremente tomar ese camino. Pero detrás de esa supuesta libertad se esconde una realidad mucho más compleja, oscura y dolorosa: la desesperación y el condicionamiento social como herramientas invisibles que impulsan a miles hacia las garras del crimen. Para entender esto claramente, tomemos un caso emblemático y profundamente perturbador, el de Santiago Meza López, conocido popularmente como el Pozolero.
Santiago, mucho antes de convertirse en un personaje macabro, era simplemente un hombre que luchaba diariamente por sobrevivir, un albañil humilde, agotado por el trabajo físico extremo desde que era niño. Imagínalo por un momento, con la espalda destrozada por años de cargar ladrillos, sin acceso a atención médica digna, preocupado constantemente por una hija con discapacidad que necesitaba urgentemente medicamentos y terapias. Este hombre común, enfrentado a una realidad económica brutal, llega a un punto límite donde su cuerpo ya no puede resistir el ritmo agotador de su trabajo. Y justo en ese instante de desesperación extrema, aparece una oportunidad. El crimen organizado le ofrece un trabajo fácil y aparentemente inofensivo: cuidar bodegas. Santiago acepta, no porque busque una vida violenta, sino porque en ese momento crítico cree que es la única manera de salvar a su familia del hambre y la pobreza extrema. Durante un tiempo el crimen respeta su promesa. Santiago simplemente cuida propiedades, no participa directamente en actos criminales. Pero la trampa real ya está tendida. Al cabo de un tiempo, las reglas cambian abruptamente, y lo que inicialmente parecía un trabajo simple se convierte en un infierno inimaginable. Un día, sin previo aviso, le dicen: desde hoy serás cocinero. Él, ingenuamente, piensa que se convertirá en chef, pero en realidad, la tarea que le asignan es mucho más aterradora: disolver cuerpos humanos en sustancias químicas. Piensa en lo estremecedor de ese momento: un hombre que nunca buscó la violencia, atrapado por la desesperación económica, ahora obligado a cometer actos que ni siquiera pudo imaginar en sus peores pesadillas. ¿Qué alternativa real tenía Santiago en ese instante? ¿A quién podría acudir? Denunciar. Renunciar. Él sabía perfectamente que cualquier negativa significaría su muerte inmediata, y muy probablemente, también la de su familia. El reclutamiento voluntario, entonces, esconde en su interior una realidad devastadora: la desesperación absoluta de miles de mexicanos. Jóvenes recién egresados, sin ninguna oportunidad laboral real, personas mayores de 35 o 40 años, que ya no son contratados en ningún empleo formal por ser considerados viejos o sin experiencia, o aquellos que tienen antecedentes menores y ya están estigmatizados socialmente. Para todas estas personas, el crimen organizado aparece como la única puerta abierta cuando todas las demás se han cerrado. ¿Te imaginas cómo debe ser sentir que tu única opción en la vida es aceptar un empleo que sabes perfectamente que es peligroso, ilegal y moralmente cuestionable? ¿Te imaginas el nivel de presión y desesperanza que debe existir para aceptar esa realidad? La tragedia real aquí es que el crimen organizado conoce perfectamente esta vulnerabilidad social y la explota deliberadamente. Utiliza la pobreza, la marginación y la falta absoluta de oportunidades laborales como herramientas para asegurar una fuente constante y abundante de reclutas. Jóvenes desesperados, familias enteras que dependen de ingresos inmediatos, personas sin alternativas reales, terminan siendo capturadas en estas redes. Y aquí radica otro detalle sumamente perturbador: muchos de quienes entran voluntariamente al crimen organizado son engañados doblemente. Primero, con la promesa de que sus labores serán simples y no violentas. Segundo, con la ilusión falsa de que podrán salir de ahí cuando quieran. Cuando descubren la verdad, cuando la crueldad de su situación se revela en toda su magnitud, ya no hay marcha atrás. Están atrapados. Esta dinámica de reclutamiento es una tragedia humana invisible, poco reconocida socialmente, porque nos resulta más fácil simplificar la realidad, creer que quienes forman parte de esos grupos lo hacen exclusivamente por maldad o ambición. Pero la verdad detrás de miles de estos casos es mucho más compleja, dolorosa e incómoda de aceptar. La mayoría son personas comunes que jamás pensaron en causar daño, personas desesperadas, atrapadas en circunstancias que nadie debería enfrentar. Mientras el Estado y la sociedad no reconozcan esta realidad y actúen para ofrecer alternativas laborales dignas y accesibles, mientras sigamos culpabilizando exclusivamente a las víctimas por tomar malas decisiones, esta forma perversa de reclutamiento seguirá alimentando el horror, garantizando al crimen organizado una fuente inagotable de personas desesperadas que creen que no tienen ninguna otra opción. Y así, el ciclo del horror se perpetúa, condenando a miles de vidas al sufrimiento, al dolor y, finalmente, a la tragedia. La red de corrupción y complicidades, cómo el silencio institucional protege y alimenta el horror. Si hay algo aún más escalofriante que la existencia de estos campos de exterminio en México, es descubrir que detrás de cada víctima, detrás de cada acto inhumano cometido en estos lugares, existe un complejo sistema de corrupción institucionalizada, omisiones deliberadas y silencios cómplices que permiten que estas atrocidades ocurran en total impunidad.
Para entender claramente este punto, vamos a examinar una historia real, profundamente perturbadora, narrada directamente por una víctima rescatada de uno de estos campos. Este joven, atrapado en el campo de exterminio, llevaba días escondido en condiciones terribles, temiendo constantemente por su vida. Un día, mientras estaba oculto junto a otros jóvenes aterrados, escucha que llega alguien desde fuera del rancho, alguien que, según los murmullos angustiados de sus compañeros, se conocía internamente como Papi. Al principio, él no entendía el significado real de ese nombre extraño, pero pronto descubrió lo devastadoramente inquietante que era esa visita. Papi no era otro criminal, sino un oficial de policía, uniformado con placa, que acudía tranquilamente a verificar una denuncia hecha por una madre desesperada que reportaba la desaparición de su hijo. Este joven, escondido en el horror de ese lugar, escuchó claramente cuando el oficial, con una indiferencia escalofriante, preguntó en voz alta si allí se encontraba el joven desaparecido. Escuchó cómo los responsables del rancho respondieron simplemente que no, y cómo el policía, satisfecho con esa respuesta superficial, dio las gracias y se retiró sin hacer más preguntas, sin realizar la más mínima revisión, sin una inspección del lugar que claramente ameritaba una investigación a fondo. El corazón de este joven quedó destrozado en ese instante, sabiendo que su oportunidad de ser rescatado se había esfumado frente a sus ojos. La policía había estado ahí, a solo unos metros de él, pero su visita no era realmente para rescatarlo. Era, aparentemente, solo para cumplir formalmente con una denuncia, sin causar incomodidad a los criminales que controlaban ese sitio. Ahora, piensa profundamente en esta situación. ¿Qué clase de complicidad debe existir para que un oficial de policía visite un lugar lleno de personas aterradas y no haga absolutamente nada para rescatarlas? ¿Cuánto poder tiene el crimen organizado? ¿Cuántos recursos emplea para garantizar esta indiferencia y complicidad absoluta? La realidad que se desprende de estos relatos es devastadora, porque revela que estos lugares no operan ocultos en el sentido estricto. Funcionan protegidos activamente por el silencio, la indiferencia y, en algunos casos, la complicidad directa de instituciones cuya función primaria debería ser proteger a la población. Esta complicidad no ocurre por accidente ni por simple descuido. Es parte esencial del modelo de negocios del crimen organizado. Para que estos campos existan y operen durante meses o incluso años, es absolutamente indispensable que autoridades municipales, policías locales y otros funcionarios cierren los ojos, cubran sus oídos y permanezcan indiferentes ante las señales evidentes de que algo monstruoso ocurre frente a ellos. Es imposible que nadie escuche, vea o olfatee lo que sucede en estos sitios. Como se mencionó en testimonios anteriores, el olor producido por hornos improvisados, la descomposición química de cuerpos debería alertar de inmediato a cualquier persona que pase cerca del lugar, especialmente a policías y autoridades locales entrenadas para identificar actos sospechosos. Pero el silencio institucional es lo más inquietante, porque refleja una corrupción que no solo tolera, sino que activamente protege estos lugares. ¿A cambio de qué? De dinero, de favores políticos, de poder o simplemente por miedo, porque enfrentar a estos grupos significaría arriesgar su propia vida o la de sus familiares. Esta red de complicidad tiene consecuencias devastadoras, no solo para las víctimas directas, sino para toda la sociedad. Cuando la ciudadanía comprende que no puede confiar en quienes están obligados a protegerla, cuando se da cuenta de que las instituciones encargadas de impartir justicia pueden ser cómplices o partícipes directos del horror, el tejido social se rompe completamente. La desconfianza se vuelve absoluta, la desesperanza crece y el crimen organizado se fortalece porque la gente ya no denuncia, ya no confía, ya no busca ayuda. Aquí radica la verdadera magnitud de esta tragedia nacional. Estos campos de exterminio son posibles solo porque existe una estructura de corrupción perfectamente organizada y protegida desde dentro del sistema institucional. Cada policía que guarda silencio, cada autoridad que ignora denuncias claras y evidentes, cada fiscal que opta por respuestas evasivas o incompletas, está participando activamente en la continuidad del horror. Y mientras no se rompa esta red macabra de complicidades y omisiones, México seguirá enfrentando estos horrores indescriptibles. Porque el silencio institucional es tan letal como las armas y métodos usados por los criminales. Porque mientras exista complicidad desde adentro, el crimen organizado seguirá exterminando inocentes sin temor alguno a las consecuencias. Esta es, quizá, la peor de todas las tragedias, descubrir que quienes deberían protegernos, a veces, son precisamente los que hacen posible que el horror continúe. Invisibilización del horror,
cuando la sociedad prefiere no ver, no escuchar, no saber. Existe algo profundamente inquietante en la manera en que funcionan estos campos de exterminio en México, la capacidad aterradora que tienen para volverse invisibles ante los ojos de toda una sociedad. No estamos hablando simplemente del secreto, sino de una especie de pacto silencioso que permite que estos lugares operen durante meses, incluso años, sin que nadie aparentemente note algo extraño, o peor aún, decida activamente ignorar lo evidente. Detengámonos por un instante en lo que implica realmente esto. Un lugar como el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, operaba a escasos 40 minutos de Guadalajara, una de las ciudades más grandes y pobladas del país. En teoría, era imposible que algo así pasara inadvertido para vecinos, autoridades locales, fuerzas de seguridad e incluso gente que transitaba regularmente por las carreteras cercanas. Sin embargo, la realidad nos dice lo contrario. Durante largo tiempo, nadie vio nada, nadie denunció nada, nadie investigó lo suficiente. Aquí surge una pregunta aterradora: ¿cómo es posible que la sociedad no note o no quiera notar estos sitios donde se perpetran crímenes de una magnitud tan grande y horrorosa? La respuesta, aunque incómoda, es clara: la sociedad mexicana ha desarrollado una especie de ceguera voluntaria. Una indiferencia deliberada, muchas veces motivada por miedo, impotencia o simple conveniencia. Para comprender esto mejor, debemos considerar cómo opera psicológicamente esta invisibilización. Los habitantes cercanos a estos lugares pueden notar movimientos extraños, vehículos sospechosos entrando y saliendo constantemente, sonidos inusuales a horas inesperadas, olores desagradables que deberían causar alarma inmediata. Pero, aún así, la mayoría opta por guardar silencio. ¿Por qué? Primero, está el miedo puro y real que provocan los grupos criminales. Para muchas personas denunciar significa arriesgar sus propias vidas o las de sus familiares. La amenaza constante y la certeza de que las autoridades locales están coludidas hace que guardar silencio sea, para muchos, una cuestión de supervivencia. Pero ¿existe algo más oscuro detrás de este silencio? La sociedad, en cierta forma, ha normalizado tanto la violencia extrema en México que ha dejado de sorprenderse o escandalizarse. La constante exposición mediática a noticias de desapariciones, ejecuciones, fosas clandestinas y masacres ha creado una especie de anestesia emocional en gran parte de la población. Cuando el horror se vuelve cotidiano, las personas se vuelven inmunes a las señales de alarma, dejan de reaccionar ante lo que debería ser profundamente perturbador. A esto hay que sumarle la incapacidad institucional para garantizar protección efectiva a quienes denuncian. La gente común se siente completamente abandonada y vulnerable. ¿Quién se atreve a levantar la voz cuando sabe que su denuncia probablemente terminará archivada o peor aún, filtrada directamente a los criminales? Esta combinación de miedo, impotencia e indiferencia es justamente lo que necesitan los grupos criminales para operar libremente. La invisibilización social del horror no es casualidad, sino parte esencial del mecanismo criminal. Cuanto más normalizada y silenciada esté la violencia, más fácil será cometer atrocidades de manera sistemática y masiva. En el caso del Rancho Izaguirre, la invisibilidad fue tan efectiva que las autoridades, incluso al realizar operativos previos, afirmaron no haber visto nada sospechoso, algo que resulta profundamente inquietante. Es posible creer sinceramente que fuerzas de seguridad entrenadas no detecten nada fuera de lo normal en un lugar lleno de víctimas, instalaciones improvisadas para eliminar cuerpos y actividad constante durante las noches. La realidad incómoda es que no se trata de incompetencia o simple descuido, sino de una decisión consciente y sistemática de no ver, no escuchar y no intervenir. Esta complicidad pasiva, esta indiferencia colectiva, es quizás una de las mayores tragedias sociales que enfrenta México hoy en día. Pero lo peor es que este fenómeno no es exclusivo de Teuchitlán, está ocurriendo simultáneamente en decenas, quizás cientos de otros lugares similares a lo largo del país. Sitios en los que en este mismo instante se cometen atrocidades indescriptibles bajo la protección invisible del silencio social. Y hasta que la sociedad mexicana no despierte, hasta que no entienda que esta indiferencia es precisamente lo que permite que el horror crezca y se expanda, nada cambiará. Mientras sigamos aceptando que es normal vivir rodeados de violencia extrema, mientras continuemos apartando la vista de lo que ocurre frente a nosotros, estaremos colaborando silenciosamente con aquellos que hacen posible esta pesadilla.
La invisibilidad es la verdadera arma secreta del crimen organizado, y mientras no la combatamos activamente, seguiremos atrapados en un círculo interminable de violencia y desesperación, condenando a más y más personas inocentes al horror silencioso de estos lugares que nadie quiere ver, nadie quiere escuchar y nadie quiere saber que existen. Los campos de adiestramiento criminal, cómo el horror se multiplica y se extiende más allá del rancho. Hay algo aún más perturbador y escalofriante que el hecho mismo de que existan lugares como el rancho de exterminio en Teuchitlán. Estos sitios no funcionan solo como centros aislados de violencia, sino como verdaderas academias del crimen, lugares donde jóvenes inocentes son transformados en herramientas del horror y posteriormente enviados a diferentes regiones del país, propagando así la violencia de manera exponencial. Para entender profundamente lo que esto significa, visualicemos el funcionamiento interno de estos lugares. Cuando los jóvenes llegan engañados, son inicialmente sometidos a un proceso de quiebre emocional y psicológico que ya hemos descrito anteriormente. Pero lo verdaderamente aterrador comienza después. Aquellos que sobreviven a la primera etapa de esta pesadilla, aquellos cuya resistencia psicológica ya ha sido destruida, son sometidos a un entrenamiento específico, diseñado para convertirlos en agentes efectivos del crimen organizado. ¿En qué consiste exactamente este entrenamiento? Consiste en romper por completo la humanidad y empatía de los reclutas, en eliminar cualquier rastro de compasión y moralidad. Se les enseña, bajo amenazas y violencia constante, a cometer actos criminales de manera mecánica, sin cuestionar, sin sentir, sin remordimientos. Se les capacita en técnicas específicas, desde métodos de intimidación y extorsión hasta acciones violentas aún más graves, todo con el objetivo de multiplicar la capacidad operativa del grupo criminal. Ahora, imagina la dimensión real de esto. Cada víctima atrapada en estos campos no solo pierde su vida o su libertad, sino que es transformada en un arma viviente que el crimen organizado puede desplegar en cualquier lugar del país. Desde Teuchitlán, estos jóvenes quebrados emocional y psicológicamente son enviados a otros estados como Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato o Colima, extendiendo así la violencia, la inseguridad y el horror mucho más allá del lugar original. Este sistema es tan perverso y eficiente que puede compararse con una aceleradora de violencia, una especie de maquinaria perfectamente aceitada, donde el crimen se reproduce a sí mismo de manera interminable. Los campos de exterminio son, en esencia, fábricas de criminales forzados, lugares donde el horror no termina cuando una víctima muere o desaparece, sino que apenas comienza cuando se envían nuevos reclutas a sembrar más terror en otras regiones. Es decir, lo que sucede en Teuchitlán no se queda en Teuchitlán. Cada víctima convertida en victimario transporta consigo una nueva carga de violencia hacia otros puntos de México, multiplicando exponencialmente la crisis de inseguridad. Por eso, es imposible evaluar la dimensión real del daño que estos sitios causan. No se limita únicamente al número de víctimas que mueren ahí. El verdadero impacto se mide en las vidas destruidas, las familias rotas y las comunidades enteras arrasadas por aquellos que fueron formados en estos centros. A esto se le suma otro detalle profundamente inquietante: no sabemos cuántos lugares similares están operando actualmente en otras partes del país. Si uno solo de estos campos tiene la capacidad de generar decenas o cientos de agentes del crimen, ¿qué sucede cuando existen múltiples lugares similares distribuidos por todo México? La sociedad aún no comprende del todo esta realidad. Muchas personas creen ingenuamente que descubriendo y cerrando estos sitios el problema se resuelve automáticamente. Pero no es así. Cada campo de exterminio es apenas el inicio de una cadena interminable de violencia que sigue activa durante años, extendiendo sus efectos nocivos mucho después de haber sido descubierto o cerrado. Esto implica algo aún más aterrador. Hoy mismo, mientras discutimos esta situación, cientos o quizá miles de jóvenes están siendo preparados y enviados desde estos centros hacia otras partes del país. El crimen organizado no solo roba vidas, roba futuros completos, convirtiendo a víctimas inocentes en máquinas de violencia que posteriormente afectarán a otras víctimas inocentes, en una espiral interminable de horror. Esta realidad debería estremecernos profundamente, porque significa que el daño causado por lugares como el rancho de Teuchitlán está lejos de terminar. Estos centros son, literalmente, bombas de tiempo que esparcen violencia constantemente a través de todo México. Son fábricas activas de dolor, de miedo y de terror, que nunca descansan y que jamás se detendrán mientras el Estado no intervenga de manera decidida, firme y profunda para desmantelarlas completamente. La verdadera pregunta aquí es ¿cuánto tiempo más podrá soportar México la existencia de estos campos de entrenamiento criminal?
Porque mientras sigan operando, mientras sigan produciendo víctimas que se transforman en agentes de violencia, jamás podremos recuperar la paz. La pesadilla que comienza en un rancho aparentemente aislado, en realidad se expande rápidamente por todo el país, condenándonos a vivir atrapados en un ciclo interminable de violencia, dolor y muerte. La destrucción de evidencias y la imposibilidad de justicia, cuando la verdad muere en manos de la incompetencia y la corrupción. Quizás una de las realidades más desgarradoras en casos como el del rancho Izaguirre en Teuchitlán es descubrir que, después de tanto sufrimiento, de tanta pérdida y tragedia, la justicia muchas veces termina siendo imposible. Y no es porque las víctimas no la merezcan, sino porque la corrupción, la negligencia y la incapacidad institucional se encargan de borrar metódicamente cada evidencia que podría llevar a castigar a los verdaderos responsables. Para entender claramente esta situación, piensa en lo siguiente: una vez que un lugar como este es descubierto, la sociedad entera espera respuestas claras y contundentes. Las familias esperan encontrar evidencias concretas que permitan identificar a sus seres queridos desaparecidos, y por supuesto, esperan justicia inmediata contra quienes perpetraron estos actos atroces. Sin embargo, lo que sucede en la práctica es profundamente devastador. Las pruebas comienzan a desaparecer, los testimonios son alterados, y las escenas del crimen se contaminan hasta volverse inútiles. En el caso específico del rancho Izaguirre, múltiples irregularidades se acumularon desde el primer momento en que las autoridades locales intervinieron en el lugar. La escena del crimen no fue protegida adecuadamente, permitiendo que personas ajenas al proceso investigativo ingresaran libremente, moviendo o destruyendo evidencias clave. Los restos encontrados fueron manipulados de manera poco profesional, generando confusión sobre el número exacto de víctimas, y dificultando la identificación correcta de cada una de ellas. Pero lo más alarmante fue la demora deliberada e inexplicable en iniciar las investigaciones a profundidad. ¿Por qué se permitió que transcurrieran meses desde la primera intervención hasta que las autoridades realmente intentaran esclarecer lo sucedido? ¿A quién le convenía que pasara tanto tiempo, tiempo suficiente para eliminar huellas, alterar escenarios y borrar todo rastro útil? La respuesta es tan oscura como inquietante. Existen intereses poderosos, desde grupos criminales hasta actores institucionales corruptos, interesados en que la verdad jamás salga completamente a la luz. Porque descubrir la verdad significaría exponer una red mucho más amplia y profunda de corrupción, complicidades y responsabilidades que atraviesan instituciones policiales, políticas y posiblemente hasta judiciales. En esta dinámica perversa, la incompetencia no es accidental, es parte de una estrategia calculada para garantizar impunidad. Mientras más tiempo pase, mientras más personas ajenas a la investigación tengan acceso al sitio, mayor será la destrucción y manipulación de evidencias. Y sin pruebas claras, no puede haber justicia verdadera. Esta realidad es una tragedia adicional para las familias de las víctimas. Imagina el dolor desgarrador de una madre que finalmente encuentra el lugar donde posiblemente está su hijo desaparecido, solo para descubrir que las autoridades encargadas de buscar justicia han permitido, o incluso facilitado, la destrucción de la única oportunidad de obtener respuestas claras. Esta injusticia adicional destruye nuevamente a las víctimas indirectas, que se ven obligadas a cargar con la desesperación y la impotencia de saber que posiblemente nunca obtendrán respuestas reales. Y es precisamente aquí donde surge la verdadera dimensión de esta tragedia. Cuando la verdad desaparece, no solo se extingue la posibilidad de justicia, sino que la sociedad entera pierde su confianza en las instituciones. La sensación generalizada es que en México, la impunidad no es una excepción, sino la regla absoluta. Cada vez que se contaminan o destruyen evidencias, se fortalece la percepción de que denunciar es inútil, que exigir justicia es una pérdida de tiempo, que los criminales están protegidos por redes demasiado poderosas para ser desmanteladas. Esto, a su vez, refuerza el ciclo de violencia, porque si no existe justicia real, si los responsables no reciben castigo alguno, no hay ningún incentivo para detenerse. El caso de Teuchitlán es un ejemplo trágico de esta dinámica. Al haber permitido que se contaminaran las pruebas, se ha vuelto casi imposible reconstruir con certeza lo que realmente sucedió allí. La verdad original se ha perdido, sustituida ahora por versiones incompletas, contradicciones constantes, especulaciones y mentiras descaradas que buscarán justificar la incompetencia de las autoridades responsables. Y la consecuencia más grave de todo esto es que la tragedia de las víctimas no termina con su muerte o desaparición, continúa eternamente en la incapacidad de obtener justicia. Esta es la verdadera victoria del crimen organizado, saber que no solo pueden destruir vidas,
sino también anular cualquier posibilidad de reparación moral y social para las familias afectadas. Mientras este ciclo perverso de destrucción de evidencias y manipulación institucional no se rompa, México seguirá atrapado en una pesadilla interminable. La verdad será siempre incompleta, la justicia una ilusión inalcanzable, y la confianza social en las instituciones continuará erosionándose hasta niveles críticos. Esta realidad debería ser un llamado urgente a toda la sociedad mexicana. Si permitimos que la verdad siga desapareciendo, estaremos condenados a vivir eternamente bajo la sombra de la impunidad, atrapados en una tragedia constante donde las víctimas seguirán siendo ignoradas y olvidadas. La transformación social a través del miedo, cómo el crimen organizado impone su autoridad mediante el terror psicológico. Existe un aspecto especialmente perturbador detrás de las atrocidades cometidas en los campos de exterminio como el de Teuchitlán, que va más allá de la violencia física o la tragedia individual de cada víctima. Se trata del uso estratégico del miedo como arma de control social, una herramienta extremadamente poderosa que transforma comunidades enteras y obliga a la sociedad a vivir bajo un permanente estado de terror psicológico. Para entender esto claramente, analicemos cómo operan estos grupos criminales. La violencia extrema y los actos brutales no son actos impulsivos o azarosos, son métodos perfectamente planeados, diseñados para generar terror a gran escala. El objetivo no es únicamente eliminar físicamente a las víctimas inmediatas, sino enviar un mensaje aterrador al resto de la población: si desafías nuestro poder o intentas denunciar, esto es lo que te espera. Esta estrategia es tan efectiva que logra transformar completamente la conducta social. Familias enteras comienzan a vivir en constante estado de alerta, vigilando cuidadosamente cada movimiento, cada palabra, cada denuncia. La gente deja de salir a ciertas horas, evita ciertos lugares, no habla abiertamente en público. Y poco a poco, se impone una especie de ley invisible, pero brutalmente efectiva, donde el crimen organizado adquiere un poder casi absoluto sobre la vida cotidiana de la población. Un ejemplo claro de este mecanismo perverso ocurrió precisamente en Teuchitlán. La sola existencia del rancho Izaguirre, su proximidad a Guadalajara y el hecho de que operara impunemente durante tanto tiempo, no solo generó víctimas directas, también estableció un mensaje inequívoco para todos los habitantes de la región: aquí el crimen manda. Aquí las autoridades no pueden o no quieren protegerte. El resultado inmediato de este mensaje es una sociedad que comienza a silenciarse a sí misma por miedo. Las denuncias se vuelven escasas, las víctimas ya no buscan justicia, los testigos se niegan a colaborar con las investigaciones, todo por temor a represalias. Este miedo colectivo es, precisamente, la victoria más contundente del crimen organizado, porque logra lo que ninguna otra arma podría conseguir: la sumisión absoluta de comunidades enteras sin necesidad de disparar una sola bala contra ellas directamente. Además, el miedo social que generan estos campos se potencia aún más por la incertidumbre constante que rodea cada caso. El hecho de que las víctimas desaparezcan sin dejar rastro claro o que la justicia nunca esclarezca completamente lo sucedido, genera una sensación de vulnerabilidad absoluta. La gente comienza a preguntarse: si esto puede pasarle a cualquier joven inocente, ¿por qué no podría pasarme a mí, o a mis hijos? Esto crea un efecto devastador en las comunidades, destruyendo los vínculos de confianza y solidaridad social. Las personas empiezan a desconfiar unas de otras, preguntándose quién podría estar involucrado, quién podría estar colaborando secretamente con los criminales. La desconfianza se extiende hasta las autoridades, profundizando aún más la ruptura entre la sociedad y las instituciones encargadas de protegerla. Pero quizás lo más preocupante es cómo este miedo y terror psicológico se internalizan en las nuevas generaciones. Los jóvenes crecen entendiendo que denunciar o buscar justicia es inútil, incluso peligroso. Crecen aprendiendo que la mejor manera de sobrevivir es guardar silencio, bajar la cabeza, no cuestionar nunca la autoridad criminal. Esto tiene efectos profundos y duraderos. Se crea una cultura del silencio, una aceptación implícita de la violencia como algo inevitable, algo con lo que simplemente hay que aprender a vivir. Así, estos campos de exterminio logran mucho más que causar daño físico a sus víctimas inmediatas. Consiguen imponer un sistema de control social absoluto basado en el terror psicológico constante. Convierten a cada ciudadano en una potencial víctima, y al hacerlo, destruyen cualquier posibilidad de resistencia social efectiva. Y mientras la sociedad siga atrapada en este ciclo de miedo, mientras siga aceptando implícitamente que la violencia extrema es inevitable, el crimen organizado seguirá fortaleciéndose, seguirá expandiendo su influencia y poder.
Porque el terror es su arma más efectiva y mientras esa arma siga funcionando, no habrá paz ni seguridad posible. La gran pregunta que debemos enfrentar como sociedad es, ¿hasta cuándo permitiremos que el miedo controle nuestra vida cotidiana? ¿Hasta cuándo aceptaremos vivir bajo la sombra constante del terror impuesto por unos cuantos grupos criminales? Porque mientras no rompamos este ciclo de miedo, seguiremos siendo cómplices involuntarios de la violencia que día a día consume el país. ¡Ay, mis amores, mis papacitos y mamacitas preciosas! Llegamos al final de esta historia tan desgarradora, tan perturbadora, pero tan necesaria. Mi sobrino, el gran Master Gorila, con esa inteligencia y capacidad de análisis que tiene, me dijo, tía Mona, necesitas hablar de esto, porque la gente no puede seguir cerrando los ojos ante tanto horror. Y es cierto, corazones, no podemos seguir así. Lo que hemos visto hoy no es solo la historia de un rancho macabro en Teuchitlán, es el reflejo más crudo de cómo el crimen organizado ha aprendido a manipular, a corromper, a destruir vidas y esperanzas. Son historias que parecen sacadas de la peor película de terror, pero tristemente ocurren aquí, en nuestro México, frente a nosotros, mientras muchos prefieren voltear hacia otro lado. Y es que detrás de estas tragedias, mis papacitos lindos, existe toda una maquinaria de horror que se alimenta del silencio, del miedo, de la indiferencia, y sobre todo de la complicidad de quienes deberían cuidarnos. No olvidemos jamás que detrás de cada víctima hay una familia esperando respuestas, buscando desesperadamente un poquito de justicia. Así que hoy quiero pedirles, desde el fondo de mi corazón, que no permitamos que el miedo y la indiferencia nos dominen. Abramos los ojos, papacitos. Hablemos, exijamos justicia, rompamos este silencio que tanto daño nos hace. Porque solo así, enfrentando la verdad y exigiendo que las cosas cambien, podremos empezar a reconstruir la sociedad que merecemos. Les dejo todo mi cariño, todo mi amor y recuerden que la tía Mona siempre está aquí para hablar claro y fuerte, aunque las verdades duelan. Hasta la próxima, mis corazones. Y no olviden darle like, suscribirse y dejar sus comentarios, porque ustedes y yo, juntos, podemos marcar la diferencia. Los quiero mucho, papacitos y mamacitas.